Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, verso 8. Efesios capítulo 4, verso 8. Me dieron un tema, descubre tu don. Yo decía, descubre, ¿cómo descubre uno eso? Orándole al Señor ahí, entonces, bueno, traigo un tema, este tema. Y que Dios nos ayude porque sabemos que Dios es el que hace todo. Amén. Nosotros tan solo somos servidores del Señor. Efesios capítulo 4, verso 8, vamos a leer todos a una misma voz, que se escuche su voz. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y no solo a los hombres, a las mujeres también. Pues ahí dice generalizado, entran las mujeres también. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu santa presencia para darte la honra, la gloria y la alabanza. Para decirte, Señor Jesús, que tú eres bueno, que tú eres grande y que seas tú bendiciéndonos con esta palabra, tu palabra, esta palabra que salva, esa palabra, Señor, que liberta, esta palabra que nos da ánimo pronto, esta palabra que consuela. Seas tú obrando en esta mañana como solo tú lo sabes hacer. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y cuando uno mira la palabra del Señor, encuentra que el Señor tenía un plan perfecto. El Señor es un Dios maravilloso, poderoso, santo, glorioso. No hay palabras para describir la grandeza de nuestro Dios. Y miramos entonces en el verso 9 y 10 que dice, y eso de que subió, dice el escritor de Efesios, y eso de que subió, ¿qué es? Pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Y al nacer entró a este mundo nacido de mujer. El Salmo 139 nos dice en el verso 15 que el vientre de la mujer es una de las partes más bajas de la tierra y ahí el Señor, el Dios todopoderoso manifestado en carne, vino a este mundo, nacido de mujer. Y la otra parte baja de la tierra es el sepulcro. Es entonces el Hades, el lugar de los muertos. El Señor experimentó bajarse de su trono de gloria porque tenía un gran plan. Y cuando miramos el verso 10, dice, el que descendió es el mismo que subió. Aleluya. El que descendió es el mismo que también subió y dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y entre ese gran plan estaba manifestarse en carne para venir a morir por cada uno de nosotros. Derramar su sangre preciosa para comprar nuestras almas. Y Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Y entonces volviendo a ese verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Después de haber descendido, subió a lo alto. Y en ese plan precioso y perfecto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Que puso a los creyentes en libertad cuando eran cautivos de Satanás bajo el dominio del pecado. En ese plan era libertar al ser humano, pero este plan iba más allá, mucho más allá, porque dice, y dio dones a los hombres. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y del verso 11 al verso 15, entonces en ese propósito, en ese plan perfecto de no solo venir a morir en la cruz por todos nosotros, y no solo de venir y subir y llevar cautivo a la cautividad y dar dones a los hombres. Entonces entre esos dones están los dones ministeriales. Y usted los encuentra en el verso 11 en adelante. Y él mismo, no otro, él mismo dejó su trono de gloria para venir a ejecutar este gran plan perfecto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque entre ese plan es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de esa manifestación en carne, al conocimiento del Dios vivo que se llama Jesús. Se llama Jesús. Aleluya. Y sigue en ese propósito para perfeccionar, para que lleguemos a ser perfectos, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también, ¿por qué hizo todo esto? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque nosotros, la iglesia pentecostal, sabemos quién es el Dios vivo y cuál es su nombre, y su nombre es Jesús. Aleluya, aleluya. Esa es la verdadera doctrina. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesús. Aleluya. Para que no nos extraviemos por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, en ese propósito el Señor quiere que crezcamos espiritualmente, en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de esta cabeza poderosa, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe
su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y entonces están estos dones ministeriales, pero también están los dones espirituales. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Mira, parece tan hermoso estos dos textos, estos dos versos de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo entonces escribe a los romanos diciendo, no quiero. Y yo creo que estas palabras son para Versalles en esta mañana. Y podría como que escuchar la voz del apóstol Pablo diciendo, no quiero, hermanos de Versalles, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando usted y yo no conocíamos a este Dios maravilloso, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había salvación en el nombre de Jesús, y mucho menos saber que el Señor tiene dones para regalarle a su iglesia, para darle a sus hijos, a los llamados de su nombre. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe poder de Dios. Cuando se recibe el Espíritu Santo, se reciben dones de Dios. No es solo hablar en lenguas, esto va más allá. Es más profundo. Y del verso 4 al verso 8 encontramos que el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo. En todo lo que Él ofrece, en todo lo que Él da, Él es el mismo. Y da diversidad de dones, cantidad de dones tiene Dios para dar. Da diversidad de ministerios, da diversidad de operaciones. Y Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Dones espirituales, 9 dones. Palabra de sabiduría. Ahí usted se va ubicando. Palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, cosa que a muchos de nosotros no hemos experimentado este don de interpretación de lenguas. De pronto en algún tiempo yo escuché de personas, de cristianos que ya durmieron en el Señor y ellos les tocó experimentar que alguien hablaba en lenguas y otro le traducía lo que esa cristiano o cristiana estaba hablando. Me parecería maravilloso, porque hay veces que hablamos en lenguas y ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos hablando. Pero sería maravilloso que alguien hablara en lenguas y otro le interpretara lo que es el Espíritu de Dios está hablando a través de ese cristiano o cristiana. No hemos de pronto experimentado eso, pero hay muchos dones que Dios tiene para darle a su iglesia aún este tiempo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el mismo. ¿Y qué hace el Señor? Lo reparte, el Espíritu de Dios lo reparte en particular como Él quiere. Solo como Él quiere. Entonces los dones son beneficios especiales de conocimiento y poder espiritual. Dios lo reparte como Él quiere y a quien Él quiera. Todo esto ocurre, ¿por qué? Por fidelidad.
y también por el deseo que usted tenga de recibir de Dios. Porque Él está todo el tiempo con su mano extendida, esperando que usted le reciba, esperando a lo que usted quiera recibir. ¿Qué debemos hacer para descubrir esos dones espirituales? Romanos, en el capítulo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y vuelvo a decirlo, este es un mensaje para Versalles. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. No solo vivo, sino también santo. No solo vivo y santo, sino también agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No racional en pequeña proporción, sino racional en entendimiento. Entendimiento. Y otra cosa que debemos hacer para poder descubrir esos dones es no conformarnos. Hay cristianos que al pasar los años se conforma y se conforma. Se conforma el que recibió el Espíritu Santo y se queda ahí en un solo ser. Se conforma el que no lo ha recibido y se queda en un solo ser. Y se conforma incluso el que está sirviendo. Pero no debemos conformarnos, dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nosotros debemos crecer espiritualmente cada día. Ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, ¿cómo es? Es agradable y perfecta. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y ahora, hermanos, ¿qué hacer con los dones que Dios le ha dado a usted? No los entierre. Ayer escuchamos un mensaje sobre los talentos. No entierre lo que Dios le ha dado. Es que ya no voy a servir por esto y por lo otro. Es que me desanimé. Es que me dijeron. Es que se rieron. Es que me criticaron. No, hermanos, mientras haya vida, sirvámosle al Señor. Mientras haya vida, entreguémosle todo nuestro ser, toda nuestra alma y corazón a este Dios maravilloso. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, eso es lo especial del Señor, que así como el cuerpo tiene diferentes miembros, tiene diferentes formas, así también es el Señor que reparte dones a cada uno como Él quiere y en particular. Y qué bueno entonces que la iglesia se una con todos esos dones que a cada uno le ha dado. Que tal vez no le ha dado el mismo don que le ha dado al otro hermano o a la hermana. Pero cuando estamos así sincronizados, esta iglesia crece espiritualmente, crece en todos los aspectos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
¿Qué debe hacer usted? ¿Enterrar ese don? No, dice, úselo. Úsese conforme a medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. No nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos. ¿Quiere alguien en esta mañana recibir el Espíritu Santo? Aquí hay un altar. Aquí hay un altar. ¿Quiere alguien recibir dones espirituales? Aquí hay un altar. ¿Quiere alguien descubrir cuál es el don que Dios le dio? Aquí hay un altar. ¿Quiere alguien ser renovado? Aquí hay un altar. Esta mañana nos vamos a disponer a colocarnos en las manos de Dios. Hermano y hermana, ahora más que nunca debemos estar unidos. Hay mucho por hacer. Y no falta el que diga, es que esa iglesia ya tiene muchos servidores. Para usted también hay lugar. Para usted también hay lugar. Venga a este altar. Si usted tiene en esta mañana ese sentir, el Señor tiene para repartir como Él quiere. Si quieres reconciliarte con Dios, aquí hay un altar. Si quieres pedir perdón al Señor porque Él sabe lo que has hecho, aquí hay un altar. ¿Por qué no clamas al Señor? Levanta la voz como en los tiempos antiguos, que se oía ese clamor que subía ante la presencia de Dios, como ese incienso de la mañana, como ese incienso del mediodía, como ese incienso del atardecer. Enciérrate un momento. El mismo Señor dice que te metas en ese lugar santísimo por un momento y hables con Él. Hables con Él. ¿Qué quiere decirle? ¿Qué quiere decirle? Tal vez estés desanimado, hayas venido desanimado y con muchos pensamientos revueltos en tu mente. Pero tú eres valioso. Tú vales mucho. Tú vales tanto, 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 que el Señor derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Y había podido venir ángeles y bajarlo de allá, pero Él no se bajó. Porque Él tenía un plan perfecto. Un plan perfecto. Subir a lo alto y llevar cautiva la cautividad para darte libertad a ti. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Él conoce tus pensamientos, conoce tu pasado y conoce tu presente. Y conoce lo que va a pasar mañana. Y conoce lo que va a pasar todo este
futuro para ti. Dale ese aplauso fuerte. ¿Quieres alabarlo? Alábalo. Adóralo en esta mañana. Adóralo porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí están los adoradores. ¿Quieres servirle a Dios? Dile, Señor, en lo que quieras que te sirva, te voy a servir. Llénate del poder del Espíritu Santo en esta mañana, porque aquí hay Espíritu Santo para ti en esta mañana. Llénate de dones espirituales, porque el Señor reparte como Él quiere, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Adora al Señor, adóralo, 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 adóralo. Adóralo, hermano, adóralo, hermana. Esta iglesia tiene al Dios vivo. Esta iglesia sabe a quién adora. Esta iglesia sabe a quién busca. Este Dios galardona a cada uno de los que lo buscan con fe, creyendo que Él es poderoso.